Marcela, Cristian y yo, Jamie Ayala. Bueno, en esta tarde nosotros les vamos a hablar acerca de los tipos de reproducción artificial en las plantas. Cada uno de nosotros les vamos a especificar uno y vamos a dar el contexto de lo que es el mismo. Mi compañera Isela les va a hablar acerca de lo que es los injertos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Isela Vanegas y yo les voy a hablar un poco sobre lo que son los injertos. Avance un poco en la... El injerto viene a ser el proceso por el cual dos porciones de tejido vegetal viviente son unidos entre sí con la finalidad de que luego ambos se desarrollen como si se tratara de una sola planta. El injerto tiene dos partes, que es el patrón y el injerto en sí. El patrón es la parte inferior que provee el sistema radicular y el soporte, o sea, es la planta que recibe el injerto. Y el injerto es la parte superior, la cual desarrolla la capa del árbol. En sí es el que recibe el injerto. Las ventajas del injerto es que el injerto es un método de multiplicación que mantiene las características de una variedad de fruto o de planta ornamental. También permite aprovechar las buenas características que aportan los patrones. Provee una producción temprana. Tiene efecto enanizante, o sea que las plantas son pequeñas y provee un sistema de raíces adecuado. Alguna desventaja del injerto es que los injertos en las plantas monocotiledóneas son difíciles por la forma en que están arreglando las haces vasculares y tienen incompatibilidad de especies. Algunos métodos de injertos son los injertos de yema. También están los injertos de parche, injertos de púa y injertos de hendidura. Los dejo con mi compañero Cristian. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el acodo. Diapositiva. Bueno, el acodo es un método artificial de propagación de plantas que consiste en hacer posible la aparición de nuevos individuos a partir de una planta madre. Tenemos diferentes tipos de acodo. Tenemos lo que es acodo simple. El acodo simple dice que suele utilizarse en enredaderas como los binomios o la madreselva. Se pueden llevar a cabo en arbustos y siempre que sea posible un tallo joven hasta que un tallo joven que dé alcance el suelo. Eh, en la época que se suele hacer este tipo de injerto es en primavera. Eh, para poder realizar este injerto se deben elegir ramas bajas y flexibles, por lo menos de 1 a 2 años, que se pueden doblar, que se puedan doblar fácilmente y que peguen en el suelo. También tenemos lo que es el acodo múltiple. Dice que el acodo múltiple es una técnica indicada para trepadoras, ya que estas plantas tienen tallos más largos y flexibles y hacen que puedan pegar en el suelo. Para poder realizar este tipo de acodo, primero se entierra la rama
en varios puntos. De esta forma se pueden obtener varias plantas de una sola rama. También es importante que cada porción del tallo tenga una hoja y una yema. Así podrá crecer y producir savia nutritiva para las hojas. Tenemos lo que es el acodo aéreo. Este tipo de acodo principalmente se hace en árboles. La mejor época para poder realizar este acodo es en primavera, pero también debemos de tener en cuenta que hay plantas de interior que viven en un ambiente templado o en invernaderos que se pueden injertar en cualquier época del año. Para realizar este tipo de acodo se debe seleccionar una rama que podamos eliminar sin afectar el estético de la planta. Y también debemos realizar un anillo por lo menos de 30 centímetros de la punta de la rama. También tenemos lo que es el acodo montículo. Se utiliza para propagar a arbustos y árboles frutales. Para realizar este tipo de acodo, se colocan las plantas madres separadas a una distancia de 40 centímetros entre sí. Se dejan crecer todo un año y a finales del invierno se cortan al ras de suelo. Por último tenemos lo que es el acodo en trinchera. Este tipo de acodo consiste en cultivar una rama de la planta madre en posición horizontal, colocándola en una base de trinchera. Colocándolo, dice, en una base de trinchera o surco. En este debemos establecemos, dice, la rama madre a partir de lo que vamos a generar las nuevas plantas. Y colocamos esta rama a una distancia de aproximadamente unos 65 centímetros. Lo dejo con mi compañera Jamie. Bueno, yo voy a seguirles hablando acerca de lo que es el esqueje. Bueno, nosotros aquí podemos saber que el esqueje se le llama a una estaca, a una estaquilla o al tronco del tallo, de hoja o de la raíz que se pone a enraizar. El tallo cogollo que se separa de una planta para injertarlo en otra o para introducirlo en la tierra y que nazca otra nueva. Bueno, el esqueje, esto se dice que es una propagación asexual. Es una propagación sexual que consiste en separar las plantas de madre en una posición de tallo, raíz u hoja, ¿verdad? Posteriormente, se coloca en determinadas condiciones favorables que introducen a la formación de raíces y se obtiene una nueva planta, independiente que en la mayoría de los casos se identifica como una planta madre, ¿verdad? Una de las características de lo que es un esqueje, ¿verdad? Se dice que son de métodos de producción que resultan muy útil para las plantas, que producen pocas semillas y para ellas que son difíciles de cultivar a partir de cultivar de semillas, ¿verdad? Porque las plantas obtenidas a partir de los esquejes conservan todas las características de su progenitor. Además, con este método se puede obtener gran cantidad de plantas a partir de ejemplar del buen tamaño de su desfigurado. Entonces, los factores que podríamos mencionar aquí de la producción por esqueje serían que los esquejes son unas plantas que forman raíces más fácilmente que otras, aunque en teoría todas las plantas se podrían producir de esta forma. Hay especies que forman raíces directamente enterradas
en el esqueje, en un sustrato húmedo, ¿verdad? Y estarle regándolo, mientras que la mayoría requieren de mucho cuidado y atención y bastante humedad, ¿verdad? Y tener controlado lo que es la temperatura y la exposición solar. Bueno, en algunas especies, se puede desarrollar a partir de fragmentos de raíces, la mayoría de esquejes son tallos sin un sistema radicular. Sin un sistema radicular alguno, por lo que tiene altas probabilidades de morir por deshidratación sin que se encuentre en condiciones adecuadas de humedad y temperatura. Los esquejes necesitan un ambiente muy húmedo en lo que es el sustrato. Algunas especies también del ambiente, pero no demasiado húmedo para evitar que también se pueda podrir. Existen unos tipos de esquejes que en esos podríamos mencionar, ¿verdad? Unos que, porque a pesar de lo que es las plantas suelen arraigar bien con más de un método, la mayoría de especies responden mejor a un tipo particular de lo que es esquejes. Un tipo de esquejes sería el tallo herbáceo. Este podríamos decir que se obtiene de plantas no leñosas, tales como viváceas, plantas de interior y plantas tropicales, ¿verdad? Como cuando están creciendo. Otro podríamos decir que serían los esquejes de madera blanda, que estos son fragmentos de brotes nuevos cortados de perennifolias, leñosas o plantas de hojas caducas a principios de verano, antes de que los tallos hayan empezado a endurecerse. También conocemos lo que es la madera semidura. Ese es un tipo de esqueje que se obtiene de la misma planta, que se obtiene a principios de la planta, ¿verdad? A finales, perdón, del verano, después de que la madera se haya endurecido un poco. También podemos conocer el esqueje de madera dura, los esquejes foliares y los esquejes de raíz. Entonces, para nosotros poder lograr, podríamos conocer aquí pasos que es para obtener un buen esqueje. Primeramente, lo que tenemos que hacer es tener claro cuál es la planta, porque antes de pasar a lo que es una acción, debemos tener claro si la especie que hemos decidido producir obtiene una multiplicación por esqueje, ¿verdad? Eso es lo primero que nosotros debemos de seguir. Y tal como hemos dicho, aunque casi cualquier planta puede propagarse usando esqueje, hay especies que no toleran este método, ¿verdad? Porque existen variedades con las que se logra una propagación. Por ello se recomienda analizar cuidadosamente si el arbusto, el árbol o la hierba que queremos usar podría conseguir arraigar, ¿verdad? El segundo paso aquí podríamos decir que es la selección y el corte de una parte de la planta, que es lo que nosotros vamos a decir el esqueje. Este es el segundo paso que debemos decidir cuál va a ser la parte de la planta, ¿verdad? Que vamos a contar para usar como esqueje. O podríamos decir de otro modo, si va a seccionar un tallo tierno o, por ejemplo, una rama recién brotada. Los cortes tienen que ser trozos, ¿verdad? De cortes cortos. Debe hacerlo con una delicadeza sin causar daños ni a la planta ni a esa parte, ¿verdad? Para poder tener un buen esqueje. Y es recomendable elegir los vástagos más saludables y los más flexibles. Y a la hora de realizar el corte debemos saber que debemos realizar bien el corte, ¿verdad? De una dirección horizontal y de la punta en una diagonal, ¿verdad? Esto se dice que es una regla específica para poder realizar bien este corte, ¿verdad? Y poder tener el buen esqueje que nosotros queremos tener. El tamaño del esqueje no debe superar los 20 centímetros aproximadamente, porque esta longitud puede variar, ¿verdad? Los 20 centímetros puede variar según la especie que nosotros hayamos elegido. Entonces,
Se dice que para los arbustos y plantas pequeñas lo normal es cortarlos de 5 a 10 centímetros. Pero sin embargo, para especies de mayor tamaño, se puede usar una medida superior a la que es de 5 o 10 centímetros. Y no olvidarnos, ¿verdad?, del buen manejo de las herramientas, claro. Porque para llevar este proceso de jardinería, podríamos decirlo así, se deben emplear con tijeras de poda, puntiagudas. Además, debemos cubrirnos las manos con unos guantes para poder evitar cualquier posible problema que pueda surgir entre este momento que nosotros vamos a hacer. En el paso 3 podríamos decir que tratamos los esquejes, la trata de los esquejes y la retira de las hojas inferiores. ¿Qué pasa aquí? Que una vez que se han obtenido los esquejes de la planta, es el turno de tratarlos y retirar las hojas de las partes inferiores. Debemos asegurarnos de remover las brácteas inferiores del gajo o sacar los brotones florales, pues porque estos absorben lo que es los nutrientes que la planta necesita para desarrollar las raíces, y es algo que no vamos a querer porque vamos a tener un mal esqueje. Entonces, para que las raíces puedan crecer y se desarrollen de una mejor manera, es necesario aplicar una disolución de agua, ¿verdad?, fertilizante líquido. Con esto se conseguirá lo que es aumentar los nutrientes que requiere para poder lograr un buen crecimiento. Y lo que es en el cuarto paso, podríamos decir, que es la preparación del recipiente de enraizamiento, ¿verdad? Después de tratar el gajo, después de quitarle lo que es las hojas inferiores o el turno de preparar ahora es el turno de poder preparar el recipiente en el que lo vamos a colocar, ¿verdad? El esqueje, para que se desarrolle, para que se puedan desarrollar las raíces, se coloca en medio con un sustrato compuesto por